Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación de la Escuela de Capacitación de Catamarca. Quiero decirles que esto no es una conferencia dogmática. Prefiero que ustedes, mientras yo voy hablando, si tienen alguna duda, lo mejor es cortar, preguntar, porque a veces cuando uno habla quedan preguntas que después no se hacen. Entonces pueden preguntar al final o mientras yo voy desarrollando, si algo no quedó claro o si tienen alguna duda para hacer, levanten la mano y pregunten. Así que podemos dialogar tranquilamente sobre este tema. He preparado la exposición en dos partes. Una primera parte sería un repaso general de las principales reformas del Código, porque eso nos va a permitir de alguna manera abordar con mayor seriedad dónde quedó el derecho comercial en este nuevo Código, qué parte tiene el derecho comercial, cuál es la situación actual, desapareció, no desapareció, se amplió, se disminuyó. Para eso creo pertinente hacer un repaso de las diferentes reformas y luego ya abordar el tema en la segunda parte del derecho comercial en el nuevo Código y especialmente los contratos bancarios en el nuevo Código. Así que bueno, a medida que vaya hablando, cualquier duda, cualquier pregunta, no tengo ningún problema en que lo hagan. Sabemos que el Código Civil fue aprobado, Civil y Comercial fue aprobado por la Ley 26.994 y está conformado por 2.671 artículos. Entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. El Código anterior tenía 4.053 artículos, el Código Civil solo, y el Código de Comercio tenía 960 artículos. De los dos textos normativos se redujo a 2.671 artículos. Esto, ya viendo la matriz de la reforma, está diciendo algo muy importante. Se ha reducido el contenido normativo y se amplió la facultad judicial o jurisdiccional de aplicar el derecho. Vamos a ver, cuando veamos normas de interpretación de los contratos, que en 45 artículos del Código refieren específicamente a la facultad jurisdiccional para modificar una norma en cuanto a su interpretación, modificar un contrato en cuanto a su interpretación y su extensión, y fundar razonablemente las sentencias teniendo en cuenta no solamente las normas jurídicas, sino los valores, los principios generales del derecho, la costumbre, las situaciones de hecho. Hay una mutación de la verdad formal que regía el Código anterior en materia de derecho privado a una verdad real. Hay una amplitud probatoria que no había antes y hay una serie de efectos jurídicos en las relaciones donde empoderan a los jueces de otra manera a la que estaban empoderados con el Código anterior. Por eso digo que este Código tiene una matriz donde ha reducido las normas, pero amplió la facultad jurisdiccional. Hay que tener muy en cuenta eso porque la responsabilidad de los funcionarios judiciales a futuro va a ser muy grande. Hay un gran poder discrecional en la aplicación y la interpretación de la ley. El nuevo Código introduce reglas para el ejercicio de los derechos donde se contemplan las fuentes y la aplicación, criterios de interpretación y el deber del juez de resolver. En los 3 primeros artículos del Código está la matriz interpretativa y de aplicación de la ley. En los 3 primeros artículos hacen referencia a las leyes, a los tratados sobre derechos humanos, a los valores, principios y garantías y a la costumbre. Ese es el fundamento del cual se va a nutrir el resto del ordenamiento. Si lo comparamos con la legislación anterior, es muy distinto, porque existían 2 códigos. El Código Civil, con principios propios del derecho civil, y el Código de Comercio, que fue sancionado primero que el Código Civil, pero que regulaba situaciones específicas en cuanto al estatuto del comerciante y el acto de comercio. Con lo cual, las 2 legislaciones que teníamos divididas se nutrían de principios diferentes. Tenían principios diferentes en su matriz. Ahora comparten la misma matriz
Y esa es la gran diferencia existente entre la legislación anterior y la actual, la matriz. Antes tenían cada una su propia matriz en virtud de lo que legislaban, y ahora comparten la matriz, comparten las bases, comparten las fuentes. Establece a la buena fe como un principio rector de toda relación jurídica. La buena fe es el principio madre de interpretación de los contratos. Se regula específicamente el abuso del derecho, y las disposiciones en el principio de la buena fe y el ejercicio abusivo de los derechos se aplican en todos los casos, y especialmente al abuso de posición dominante en el mercado, que hasta ahora era una creación jurisprudencial, pero no había normas específicas en relación al abuso de posición dominante en el mercado. Hoy hay normas específicas. Se introduce la figura del fraude de la ley, que era también una creación jurisprudencial. Hoy ya ha sido receptado por una técnica legislativa específica, el acto respecto del cual se invoca el amparo de un texto legal que persigue un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado un fraude de la ley. Con lo cual, esta figura del fraude de la ley ya tiene una recepción legislativa concreta. Se reconocen los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Y aquí el Código, si bien es muy bueno receptar este tipo de derechos, no le ha dado contenido. ¿Qué son los derechos de incidencia colectiva? ¿Cuáles son? Justamente los jueces van a tener la facultad de establecer en determinadas circunstancias y situaciones cuáles son esos derechos de incidencia colectiva. Ejemplo, en Córdoba hay lugares donde no hay agua. Tranquilamente un juez puede dictar normas o medidas específicas para restringir el uso del agua. ¿Por qué? Porque en esa zona, en ese lugar, en esas circunstancias, es considerado un derecho de incidencia colectiva. Entonces el Código, cuando regula esta figura, ¿qué dice? No le voy a dar contenido, porque el contenido va a depender de la interpretación de la norma. Y también en el ámbito mercantil. Lo mismo pasa con los derechos difusos que establece la Constitución. Es decir, los jueces le van a dar contenido a estos enunciados como valores principales que establece el Código. Establece derechos sobre el cuerpo humano o sus partes, establece que no tienen un valor comercial sino afectivo, terapéutico, científico y humanitario, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. También establece el derecho de las comunidades indígenas y dice: las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupen y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según establezca la norma. Aquí trae una norma que va a generar mucha controversia, sobre todo en la zona norte de nuestro país, donde hay muchas comunidades indígenas que se les considera usurpadores de tierras cuyos títulos son de otros particulares. Entonces, esta norma, donde establece el derecho de propiedad de las comunidades indígenas, es reconocer el derecho natural que tienen esas personas al lugar donde se han criado y donde han nacido, donde han desarrollado una comunidad, pero está en pugna con los derechos registrales de quienes tienen registrado a su nombre determinadas fracciones de tierra. Entonces, también los jueces van a tener que conciliar cómo es la posesión y cómo es el título, porque el tema de la propiedad no cambió, título y modo, título registral y posesión del bien. Pero esta norma introduce y habla de posesión, y habla de propiedad, es decir, divide el derecho posesorio como que le da un derecho al título. Entonces, imagino yo que la gente que representa estas comunidades tiene una norma específica que protege a su representado a los fines de peticionar la propiedad de una determinada tierra. Se introduce un capítulo regulando especialmente estos derechos. Por ejemplo, la inviolabilidad de la persona humana, la protección de la dignidad personal, el derecho a la imagen, la prohibición de toda práctica destinada a producir
una alteración genética del embrión que se transmite a su descendencia, investigación sobre seres humanos, consentimiento informado para los actos médicos, directivas médicas anticipadas, disposiciones sobre exequias, es decir, trae todo un capítulo relacionado con los derechos de la persona, derechos personalísimos. El código anterior traía muy pocas normas al respecto y había solamente tratamientos con muchos fallos de la Corte donde hablaban del derecho a la imagen, del derecho a la dignidad, porque si uno pregunta, si le pregunta al código ¿qué entiende la ley por dignidad? No da una definición de qué entiende por dignidad. Tampoco da una definición por qué entiende por derecho a la imagen. Este código tiene, y reitero y lo voy a reiterar muchas veces, para que entendamos cuál es la matriz del código, se ha limitado a dar principios y valores genéricos cuyo contenido lo va a dar el juez. Entonces, tenemos que entender que el nuevo código le da un poder excepcional a los magistrados. Y a los abogados nos va a tener que hacer reflexionar y pensar de cómo argumentar frente al órgano jurisdiccional para hacerle entender que lo que yo entiendo por dignidad es lo que la ley dice que es dignidad. Porque dignidad podemos discutir largas horas de qué es la dignidad o qué es la imagen. Si me sacan una foto hoy a mí, mañana salgo en un periódico, ¿puedo oponerme o no? ¿Tengo derecho a esa imagen o no? Los actores, los famosos, los menores de edad, ¿cómo funciona? El código no lo dice, dice que usted tiene derecho a la imagen, que tiene dignidad personal. Por eso digo que es muy importante la ubicación en el periódico de esa fotografía. Claro, pero eso lo va a decir el juez. Si yo mañana voy y digo al juez, mire señor juez, salí en la página de los policiales. Y el que lee la página policial dice que todos están imputados o acusados de un delito. Y yo te voy a dar una conferencia. Hay una costumbre en los periódicos nuestros en que al informar de un caso policial sacan la foto del fiscal diciendo que investiga tal cosa en letras chicas. Para mí no se crea duda de quién es el autor del delito. No sé si el fiscal. En Córdoba pasó algo parecido. En Córdoba una causa grande, muy grande, donde imputaron a 7 escribanos. sí. Salieron nombres de los escribanos, las fotos de algunos escribanos, los domicilios de los escribanos. A los 20 días los sobreseyeron por falta de mérito. Ya tienen un montón de juicios los diarios. Diciendo, oigan, mire, una imputación no justificaba una nota. Lo que pasa es que era una nota, era una noticia. Entonces, ese derecho que yo tengo a la consideración pública, porque la imagen no es la foto. La imagen es un concepto mucho más amplio que mi foto. La imagen es la consideración pública que la gente tiene de mí y que yo quiero que la gente tenga. Y que está fuera de mi ámbito privado. Y ese contenido no lo da el código. El código da principios rectores. Por eso se explica por qué de 4.053 más 900 artículos pasamos a 2.700. Justamente por esto. Porque se ha cambiado la matriz. Y esto lo vamos a repetir y lo repiten ya muchos autores. Se ha cambiado la matriz. Desde un sistema normativo rígido, formal, en derecho privado, a un sistema de mayor libertad probatoria, de mayor capacidad de aplicación e interpretación de las normas y de mayor elasticidad a la hora de resolver buscando la verdad real y no tanto la verdad formal. Se establece la inoponibilidad de la persona jurídica, que también era una creación jurisdiccional,
judicial. Había miles de fallos que hablaban de la inoponibilidad de la persona jurídica, doctrina, jurisprudencia. Hoy se receta ya legislativamente. Siempre quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe. Se mantienen las responsabilidades personales de los que puedan ser pasibles de los participantes en los hechos por los perjuicios causados, lo que es lógico. Todas estas dos presentaciones yo las voy a dejar a disposición de la escuela para que las pasen por mail. O sea que no hace falta, si no quieren tomar nota, después las pueden tener ustedes por correo electrónico. En cuanto a la enumeración de personas jurídicas privadas, se incorpora el consorcio de propiedad horizontal, así como las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Y acá hago un paréntesis. La ley de propiedad horizontal se modifica por el código, pero no se reglamenta. Y dice, por ejemplo, hasta la actualidad, todas las cañerías de los edificios eran comunes extramuro. Hoy son comunes intramuro. Después establece que todas las personas con discapacidad tienen que tener derecho a tener sistemas especiales en los edificios para evacuación y para el caso de corte de luz y demás. Con lo cual, todavía los administradores de los consorcios no han tomado nota que tienen que adecuar el 100% de los edificios que hay en el país. Y para echar, para despedir al administrador del consorcio hace falta una asamblea de consorcio. Entonces, voy a dar un ejemplo. Mañana viene un propietario, lo encuentra al administrador robando o durmiendo o borracho, no lo puede echar. Tiene que hacer una asamblea de consorcio, tiene que convocar a la asamblea, hacer la asamblea, discutir si hay que echarlo o no. Ese proceso puede llevar 10-15 días. Imagínense qué va a hacer el administrador. Va a pedir receta médica, se va a enfermar, va a iniciar antes una acción. Es decir, en el tema de propiedad horizontal creo que la legislación va a tener que ser modificada porque va a generar conflictos que en vez de solucionar la vida diaria, la complican. Después establece la participación del Estado en personas jurídicas privadas, no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley y el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados. Y también en cuanto a la responsabilidad del Estado tiene una responsabilidad administrativa, que tampoco queda claro cuál es la responsabilidad del Estado por sus actos. ¿Está o no está dentro de la responsabilidad civil comprensiva? Dice que el Estado tiene responsabilidad administrativa, pero tampoco le ha dado contenido a cuál es el alcance y el marco de esa responsabilidad administrativa. Regula las asociaciones civiles y respecto a las fundaciones propicia la codificación de la mayoría de las previsiones de la ley anterior. Incorpora un título adquiriente a los bienes de las sociedades. Regula lo vinculado a los bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva, donde se prevé lo concerniente a los bienes pertenecientes al dominio público y al dominio privado, añadiendo la regulación del derecho de los particulares sobre las aguas que surgen de sus terrenos. Esta legislación era muy vieja, muy vetusta del código anterior, y decía que las aguas que surgen de un fondo son de ese fondo si mueren en ese fondo. Hoy, en virtud de los derechos de incidencia colectiva, el agua es un derecho casi humano, y en una categoría que no tenía hace años atrás. El porcentaje de agua potable en el mundo es muy bajo, el 2%. El agua potable en el mundo es el 2%. El resto es agua de mar o agua no apta para el consumo humano. Se incorpora expresamente la función de garantía del patrimonio. Antes había una norma que decía que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Hoy el patrimonio es una garantía, pero tiene 150 excepciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si bien el patrimonio de garantía empezó la vivienda única, la vivienda social, las necesidades de los menores, todo eso atenta de alguna manera contra las relaciones contractuales. Porque si yo voy
celebra un contrato, pide una garantía, usted viene y le pone como garantía una propiedad, mañana el deudor no paga, quiero ejecutar esa propiedad, usted tiene 50 formas de defenderse para que yo no la ejecute. Entonces eso también atenta contra la confianza en las relaciones contractuales y en el tráfico jurídico. Se introduce la regulación de derecho a la vivienda con un régimen similar al bien de familia, ampliando los beneficios, entre ellos que han comprendido a la persona sola y el conviviente. La afectación puede ser decidida por un juez a petición de parte, facultad judicial. El juez va a ver que en el caso particular, si esa propiedad tiene menores, tiene incapaces, tiene personas de escasos recursos. Por eso vuelvo, pensar este código es en la reducción de normas y en la facultad judicial. Yo a veces cuando lo digo, veo caras de sorpresa, sobre todo en los magistrados, porque en realidad los magistrados, en la labor diaria y en el corset de las normas, muchas veces, cuando resuelven, fundado en principios generales del derecho, sus fallos son atacados por haber violado una norma. O cuando un juez resuelve por equidad, o cuando un juez resuelve por cosas juzgadas írritas. Sus fallos luego son revertidos, diciendo, señor juez, usted tenía un corset, tenía un vademecum de normas para resolver, no aplicó la norma. Ahora se ha dado vuelta esa ecuación y le han dicho, señor juez, usted tiene una norma, pero también tiene valores, principios y garantías. También tiene principios rectores, a los cuales usted le va a dar contenido en un caso concreto. Y si su resolución es suficientemente fundada, no habla fundada en derecho, si su resolución es suficientemente fundada, es válida. Entonces se va a generar una nueva creación jurisprudencial con un contenido específico del caso concreto. Por eso dice, se dota a los jueces de facultad de intervenir en los contratos y en la interpretación de las relaciones precontractuales y las disposiciones legales. En relación a los derechos personales, en la obligación de la suma de dinero es altamente contradictoria la legislación. Tenemos los artículos 765 que dice que si al momento de la constitución de obligación se estipuló dar moneda extranjera, la obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas. Después dice que el deudor puede liberarse entregando moneda de curso legal. Esto no aplica para los bancos. Fíjense qué curiosidad, ¿no? Acá se ve la mano de los bancos en la legislación, porque en los bancos hay una norma específica. El deudor debe restituir la misma especie. En una conferencia que dio el doctor Lorenzetti, le preguntamos si era una norma de orden público o no el artículo 765. Y dijo que no. Dijo que si en un contrato el deudor recibe moneda extranjera y renuncia a la facultad conferida por el artículo 765, última parte, esa renuncia es válida, porque el derecho no es disponible. Acto seguido le preguntamos, ¿cómo juega en ese caso de renuncia la facultad jurisdiccional de decir, mire, en este caso este señor no pudo comprar dólares? ¿Cómo le cobra? ¿Cómo ejecuta usted en un remate un bien y que el comprador en remate le entregue dólares? ¿Cómo llevo a la práctica esa renuncia para que la persona me pague dólares? De otra respuesta. Digo, tiene razón. En ese caso el deudor y el acreedor deberían pactar que si no puede pagar en moneda extranjera, tiene que entregar determinada cantidad de pesos para adquirir bonos en moneda extranjera. Y de esa manera usted siempre va a cobrar en pesos y comprando bonos en dólares se va a hacer de la moneda extranjera. Entonces le dijimos, discúlpeme doctor, eso ya sería cambiar la sustancia del contrato, porque yo le estoy dando dólares y me está pagando pesos, y usted sabe que las variaciones de la cotización de los bonos
son por día. Imagínense que mañana me liquidan un bono de 20 pesos en dólares, cuando lo voy a comprar vale 30 o 18. Bueno, siguió la discusión y demás, pero lo cierto es que no resolvió el problema, dejó la duda y dejó la posibilidad de quien recibe dólares devuelve pesos, o devuelve pesos a valor oficial o devuelve pesos para comprar bonos en dólares, pero devuelve pesos, porque no hay ejecución en dólares. En todo el sistema procesal nacional yo no puedo ejecutar a un deudor para que el producido de esa ejecución se traduzca a moneda extranjera, porque ni siquiera lo puedo comprar a los dólares del sistema financiero. Tampoco puedo ir a una cueva en el orden judicial, no puedo decir, mire, hay un arbolito, compren los dólares, porque estaría violando directamente el mercado de cambio. En esto el código tiene un déficit muy claro. En materia de intereses, hay una cláusula expresa que autoriza la acumulación de los intereses al capital cada 6 meses, la capitalización. Dice, la obligación se demanda judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda, no opera antes. La obligación se liquida judicialmente, en este caso la capitalización se produce desde que el juez ordena pagar la suma de dinero. Y también establece disposiciones legales que prevén la acumulación de intereses. En materia de contratos, se unificaron todos los contratos. Todos. Y se incorporaron otros contratos al código, como el fideicomiso, el leasing, contratos asociativos, y se tipificaron algunos contratos que eran tipo como la franquicia, la concesión, la distribución. Y en ese orden son todos contratos comerciales que están relativamente bien legislados y tarifados la resolución de esos contratos, cosa que antes no existía, porque antes la jurisprudencia establecía cómo era el método de indemnización en el caso de resolver un contrato de distribución por 10 años, 8 años, 9 años y demás. En el leasing se dispone que la responsabilidad objetiva emergente del artículo 1157 recae sobre el tomador o guardián de la cosa, tal cual lo prescribía la ley anterior. En cuanto a la interpretación de los contratos, el nuevo Código Civil y Comercial establece reglas básicas de interpretación, ya las vamos a ver. Son fundamentales entender que hay todo un sistema muy claro de interpretación de los contratos. Muy claro. El Código Civil recoge reglas que el Código de Comercio, del Código de Comercio anterior, de la jurisprudencia y de la doctrina, con una terminología más moderna y algunas modificaciones más particulares. En materia de derechos reales, siguen los números clausus, o sea, se mantienen. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, se crean los conjuntos inmobiliarios. Vamos a hacer acá una pequeña observación. Cuando se habla de conjunto inmobiliario se quiere englobar a los barrios cerrados, a los countries, a los housing, a los edificios, a estos nuevos conceptos de casonas cerradas, con amenities, con espacios comunes propios. Es decir, se ha querido regular como derecho real una realidad que se impone por cuestiones de seguridad. Quizá acá no tanto en Catamarca, pero sí en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, los barrios cerrados no son una cuestión de estatus solamente, son una cuestión de seguridad. Mucha gente vive no por estatus, sino por protección, por seguridad. Todas esas situaciones conflictivas, porque es un problema en las expensas, es un problema en los reglamentos, es un problema regular lo que son las mascotas, las calles, el alumbrado, hoy se ha dado bajo la forma de este derecho real de conjuntos inmobiliarios. ¿Cuál es el problema? Que este código sigue la misma técnica. Son enunciados, son principios, no están reglamentados. Pero dice algo más grave. Dice, todos los conjuntos inmobiliarios se deben adecuar a la ley de propiedad horizontal. Y no modificó la ley de propiedad horizontal.
Entonces, un country, cualquiera, se tiene que adecuar a la ley de propiedad horizontal. Problemas. En todos los countries las calles son públicas, el alumbrado es público, las plazas son públicas, y los consorcios no, son del consorcio. Las calles públicas no pagan impuestos. Si se transforman en un consorcio,